Buenos días, somos el grupo 16 de la Comisión 1K1 de la materia Arquitectura de las Computadoras, a cargo del profesor de práctica Edison Duarte. Los participantes del grupo somos María Paula Bulfón, Gaetano Nahuel Ferreira, Martina Ficarra Muñoz, Paulina Solguida, Mía Guadalupe Infante, Abril Margot Stagnoli. En esta presentación vamos a desarrollar el funcionamiento teórico y la simulación práctica del flip-flop SR, un biestable fundamental dentro de los sistemas secuenciales y de las memorias electrónicas. A lo largo del video explicaremos su estructura lógica y realizaremos una demostración práctica paso a paso en el simulador de sistemas digitales Proteus. El objetivo es comprender cómo este circuito puede almacenar un bit de información, analizar su tabla de verdad y observar su comportamiento ante distintas combinaciones de entradas. Antes de empezar la simulación en Proteus, vamos a entender bien qué es y cómo funciona el flip-flop SR, también conocido como biestable set-reset. Este circuito pertenece a la familia de los sistemas secuenciales, es decir, aquellos que tienen memoria. Su salida no depende únicamente de las entradas, sino también del estado anterior. En la práctica, el flip-flop SR suele usarse en su versión síncrona, es decir, que funciona bajo el control de una señal de reloj o clock. Esto significa que las entradas S y R no afectan a la salida en cualquier momento, sino solo cuando el reloj lo permite. El clock actúa como una especie de habilitación. El circuito solo cambia de estado cuando ocurre un flanco de subida, cuando la señal pasa de 0 a 1, o un flanco de bajada, cuando pasa de 1 a 0, dependiendo de cómo esté configurado. En resumen, el flip-flop SR obedece al clock. Solo actualiza su salida en el momento exacto indicado por el flanco del pulso. Las entradas son S de set, establece la salida Q en 1, R de reset, reinicia la salida Q a 0. Y las salidas son Q, salida principal, representa el valor almacenado, y Q negada, salida complementaria. Vamos a analizar el comportamiento de este circuito a través de su tabla de verdad. En la tabla se muestran las entradas S y R, el estado anterior Q sub t antes del pulso del clock y el nuevo estado Q sub t más 1 después del pulso. Si las variables de entrada S y R se encuentran en 0, entonces la salida Q mantendrá el estado anterior, es decir, se mantendrá en 0 si antes estaba en 0, o se mantendrá en 1 si antes estaba en 1. Ahora, si el valor de entrada de S es 1 y el valor de entrada de R es 0, si Q estaba en 0, pasa a valer 1 y si valía 1, se mantiene en 1. Ahora, si la variable de entrada S se encuentra en 0 y la variable de entrada R se encuentra en 1, si Q valía 0, se mantendrá en 0 y si Q valía 1, pasará a valer 0. Y por último, tenemos el caso en el que tanto S como R valen 1. En este caso, la tabla de verdad no está definida, ya que la salida Q pasa a valer 0 tanto en Q como en Q negado y llegamos a un absurdo. Bien, acá lo que tenemos es la representación del biestable SR en Proteus, el cual es síncrono, ya que depende del pulso del clock en el flanco de subida. Y bueno, está armado con dos compuertas AND y dos NOR, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. A continuación lo que vamos a hacer es verificar su funcionamiento aplicando las distintas combinaciones de entrada y verificando las salidas. Vamos a comenzar con el estado 00 y al ejecutarse los pulsos del clock no hay una salida porque no hubo una entrada anterior para hacer memoria ahora y poder mostrarla. Ahora lo que vamos a probar es la entrada 01, es decir, 0 en R y S en 1, y al efectuar el pulso del clock, lo que se ve es la salida de Q en 1 y Q negado en 0.
que es este estado de degradación. A continuación vamos a probar las entradas R en 1 es en 0. Al flanco de subida lo que sucede es este reseteo, este borrado en la posición de Q y Q negado en 1. Ahora lo que vamos a hacer es probar qué sucede si ponemos ambos en 0 nuevamente. Y acá, al efectuarse los flancos de subida, lo que sucede es un guardado, una memoria de lo que pasó anteriormente. Es decir, se queda en 0 y en 1. Por último, vamos a comprobar qué sucede si ingresamos tanto en R como en S el valor 1. Al hacer funcionar el clock, lo que sucede es que tanto Q como Q negado quedan en el valor 0, que esto es una indeterminación, es decir, es un error, porque el complemento viene siendo el contrario, es decir, de 0, 1 y de 1, 0. Y aquí nos queda 0 y 0.